Hola, hoy aprenderás la verdadera historia de Jefté, el hijo rechazado que se convirtió en el salvador de todo un pueblo. Una historia que te conmoverá profundamente y te enseñará sobre el perdón, la redención y el precio terrible del éxito en medio del rechazo más doloroso y la hipocresía más cruel. Esta es una historia de sacrificio extremo que pocas personas conocen en su totalidad. En las montañas de Galaad, en tiempos cuando Israel no tenía rey y cada hombre hacía lo que le parecía correcto, vivía un guerrero llamado Galaad. Era un hombre respetado, poderoso, de los principales de su tribu. Pero como muchos hombres de su tiempo, Galaad tenía secretos que mantenía ocultos en las sombras de su vida. Uno de esos secretos era una relación con una mujer prostituta, una mujer sin nombre que la historia bíblica no menciona, porque en aquellos días las mujeres en su condición no importaban para los registros familiares. De esa relación prohibida nació un niño que desde su primer aliento cargaría con el peso aplastante de su origen. Lo llamaron Jefté. Y mientras crecía en la casa de su padre Galaad, junto a los hijos legítimos nacidos de la esposa oficial, ese niño aprendió lo que significa vivir marcado, señalado, despreciado por algo que nunca eligió. Imagina lo que significaba para Jefté despertar cada mañana en esa casa. Mientras sus medio hermanos recibían la mirada orgullosa de su padre, mientras ellos eran presentados con honor ante los ancianos de la ciudad, mientras ellos eran tratados como herederos legítimos de un linaje respetable, Jefté soportaba las miradas de desprecio en cada reunión familiar, en cada celebración, en cada momento de su infancia. Él era el recordatorio viviente de la vergüenza de su padre, el hijo de la prostituta, el bastardo, el que no debería estar ahí. La esposa de Galaad también le dio hijos, y cuando estos hijos crecieron, la tensión en esa casa se volvió insoportable, porque Jefté no era un niño débil que se escondía en las sombras. No. Las Escrituras revelan que Jefté era un guerrero valiente, un hombre de gran fuerza y habilidad, y eso lo hacía aún más peligroso para sus hermanos, porque en el fondo de sus corazones llenos de odio y desprecio, ellos veían la verdad que no querían admitir. Jefté era tan hijo de Galaad como ellos, y era más fuerte, más valiente, más capaz que cualquiera de ellos. Cuando Galaad murió, el odio que sus hijos legítimos habían acumulado durante años finalmente explotó. Ya no había nadie que protegiera a Jefté, ni siquiera con la protección tibia y avergonzada que su padre le había dado en vida. Los hermanos se reunieron y con el respaldo de los ancianos de Galaad tomaron la decisión más cruel: expulsar a Jefté de la tierra de su padre. Llegaron a él con rostros endurecidos por el odio y le dijeron las palabras que destrozarían su corazón para siempre. Tú no tendrás herencia en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. No dijeron otra esposa, dijeron otra mujer, enfatizando su origen, frotando sal en la herida más profunda de su identidad, y lo echaron fuera. Lo expulsaron de la única tierra que conocía, de la única familia que tenía, del único lugar donde alguna vez pensó que pertenecía. Jefté huyó lejos de sus hermanos. Las Escrituras dicen que habitó en la tierra de Tob, pero esa frase tan simple esconde un sufrimiento desgarrador. Imagina el tormento mental de ese hombre mientras caminaba alejándose de Galaad. Cada paso era un recordatorio de que había sido rechazado completamente, no por algo que hizo, no por algún crimen que cometió, sino simplemente por haber nacido, por existir. En la tierra de Tob, Jefté se convirtió en algo diferente. Hombres ociosos, marginados, rechazados como él, comenzaron a juntarse a su alrededor.
Eran hombres sin tierra, sin futuro, sin esperanza en el sistema establecido, y Jefté se convirtió en su líder, no porque tuviera un título oficial, no porque algún anciano lo ungiera, sino porque tenía algo que esos hombres desesperados necesitaban: fuerza, valentía y la capacidad de convertir su dolor en poder. Jefté y sus hombres se volvieron guerreros temidos. Hacían incursiones, se ganaban la vida con su fuerza y astucia. No eran bandidos sin honor, pero tampoco eran parte del sistema respetable que los había rechazado. Eran algo intermedio, algo peligroso, algo que las ciudades establecidas miraban con una mezcla de miedo y desprecio. Exactamente el tipo de hombres que nadie quiere reconocer, hasta que los necesitan desesperadamente, y ese momento estaba por llegar. Porque mientras Jefté se forjaba en el exilio, mientras aprendía las artes de la guerra y el liderazgo en la tierra de Tob, una amenaza terrible se estaba gestando contra Israel. Los amonitas, enemigos antiguos y crueles, habían comenzado a reunir un ejército masivo. Su rey estaba decidido a invadir Galaad, a tomar la tierra, a someter al pueblo que había expulsado a Jefté. Lo que Jefté no sabía es que su momento estaba llegando. Que los mismos hombres que lo expulsaron con desprecio absoluto pronto caminarían el largo camino hasta la tierra de Tob. Que vendrían a buscarlo, no con disculpas, sino con súplicas desesperadas. Que la hipocresía más descarada estaba a punto de revelarse ante sus ojos. Los amonitas acamparon en Galaad con un ejército que hacía temblar la tierra. Miles de guerreros, armados hasta los dientes, con carros de guerra y la sed de conquista ardiendo en sus corazones. Su rey había esperado el momento perfecto, cuando Israel estaba débil, dividido, sin un líder que pudiera unificar a las tribus. Y ahora ese momento había llegado. El terror se apoderó de las ciudades de Galaad. Las mismas ciudades que habían prosperado mientras Jefté sufría en el exilio, que habían celebrado cuando expulsaron al hijo de la prostituta de entre ellos, ahora veían el humo de las aldeas quemadas en el horizonte. Escuchaban los gritos de los que huían de la avanzada amonita. Y por primera vez en años, los ancianos de Galaad sintieron algo que nunca creyeron que sentirían: miedo absoluto. Se reunieron en consejo, esos ancianos respetables, esos hombres de linaje puro que tanto valoraban la legitimidad del nacimiento. Y mientras discutían quién podría liderarlos contra esta amenaza devastadora, un silencio incómodo llenó la habitación. Porque todos sabían la verdad que no querían pronunciar. No tenían a nadie. Sus propios guerreros eran valientes, sí, pero ninguno tenía la experiencia, la astucia, el liderazgo que se necesitaba para enfrentar a un ejército como el que se acercaba. Fue entonces cuando uno de ellos pronunció el nombre que todos habían estado evitando: Jefté. El nombre cayó como una piedra en agua quieta. Jefté, el hijo de la prostituta, el que habían expulsado con desprecio, el que habían declarado indigno de herencia, indigno de estar entre ellos. Pero ahora, con la muerte acercándose, con sus esposas e hijos en peligro de esclavitud y tortura, de repente la sangre de Jefté no parecía tan impura después de todo. Los ancianos de Galaad emprendieron el viaje a la tierra de Tob. Imagina esa caminata. Cada paso era una admisión de su desesperación. Cada kilómetro los acercaba al hombre que habían humillado, al guerrero que habían declarado indigno. Y cuando finalmente llegaron ante Jefté, cuando lo vieron rodeado de sus guerreros, más fuerte y más temible de lo que recordaban, tuvieron que tragarse todo su orgullo y pronunciar las palabras más humillantes de sus vidas. Ven y sé nuestro jefe, para que peleemos contra los hijos de Amón. No hubo disculpas, no hubo reconocimiento del mal que le habían hecho, solo una súplica desesperada envuelta en la más pura hipocresía.
Querían que arriesgara su vida por los mismos que lo habían destruido emocionalmente, que salvara a los hijos de los hombres que lo habían llamado bastardo, que derramara su sangre por la tierra de la que había sido expulsado. Y Jefté los miró con una mirada que los penetró hasta el alma. En ese momento, todo su dolor acumulado, toda la agonía de años de rechazo, estalló en palabras que cortaron como espadas afiladas. ¿No me aborrecisteis vosotros y me expulsasteis de la casa de mi padre? ¿Por qué venís a mí ahora cuando estáis en angustia? Esas palabras resonaron con una verdad devastadora. Jefté no estaba preguntando porque no supiera la respuesta. Estaba forzándolos a enfrentar su propia hipocresía. Los estaba obligando a admitir allí delante de sus guerreros que solo lo querían ahora porque lo necesitaban, que su valor como ser humano para ellos dependía únicamente de su utilidad. Los ancianos, desesperados, respondieron sin vergüenza alguna: por esta misma razón volvemos ahora a ti, para que vengas con nosotros y pelees contra los hijos de Amón, y seas cabeza de todos los que habitamos en Galaad. ¿Puedes ver la audacia? ¿La desfachatez absoluta? Le estaban diciendo: sí, te odiamos. Sí, te expulsamos, pero ahora te necesitamos, así que ven y arregla nuestro problema. No había arrepentimiento genuino, solo necesidad desesperada disfrazada de oferta de liderazgo. Pero Jefté había aprendido algo en sus años de exilio. Había aprendido que el poder no viene de ser aceptado, sino de ser necesario, que el respeto no se mendiga, se conquista, y que cuando los que te despreciaron vienen arrastrándose, es el momento de establecer tus propios términos. Si me hacéis volver para que pelee contra los hijos de Amón, dijo Jefté con una claridad absoluta, y Jehová los entrega delante de mí, ¿seré yo vuestro jefe? Nota la brillantez de esa respuesta. Jefté no solo aceptó su oferta temporal de liderazgo militar, exigió autoridad permanente. Les estaba diciendo: no seré su herramienta desechable, o me aceptan como líder para siempre, o encuentren a otro que los salve. Y lo más poderoso de todo, invocó el nombre de Jehová, recordándoles que su victoria no dependería de sus propias fuerzas, sino del Dios de Israel. Los ancianos, acorralados por el miedo y sin opciones, juraron delante de Jehová: Jehová sea testigo entre nosotros, haremos conforme a tus palabras. Y así, el rechazado se convirtió en jefe, el expulsado se convirtió en comandante. El hijo de la prostituta se convirtió en la única esperanza de salvación de todo Galaad. Si esta historia te está impactando profundamente, suscríbete ahora para descubrir más relatos bíblicos que transforman vidas y fortalecen la fe. Dale like y activa la campanita para no perderte ningún contenido. Ahora continuemos con lo que sucedió después de que Jefté asumió el liderazgo. Jefté regresó con los ancianos a Mizpa, y allí, delante de todo el pueblo reunido, fue confirmado públicamente como jefe y comandante de Galaad. Pero antes de desatar la guerra, Jefté hizo algo que reveló la profundidad de su carácter. Intentó la paz. Envió mensajeros al rey de los amonitas con una pregunta directa: ¿qué tienes tú conmigo para que vengas contra mí a pelear en mi tierra? El rey amonita respondió con una acusación histórica, porque Israel tomó mi tierra cuando subió de Egipto, desde Arnón hasta Jaboc y el Jordán. Devuélveme ahora esas tierras en paz. Pero el rey estaba distorsionando la historia, y Jefté lo sabía. Entonces este guerrero rechazado, este hombre que muchos habían considerado ignorante por su origen humilde, demostró un conocimiento profundo de la historia de su pueblo. Envió otra respuesta, esta vez con una lección histórica completa. Israel no tomó la tierra de Moab ni de Amón, explicó Jefté con precisión demoledora. Cuando Israel subió de Egipto,
caminó por el desierto hasta el Mar Rojo y llegó a Cades. Entonces envió mensajeros al rey de Edom diciendo: «Te ruego que me dejes pasar por tu tierra». Pero el rey de Edom no quiso. De igual manera enviaron al rey de Moab, y él tampoco quiso. Así que Israel permaneció en Cades. Jefté continuó con su lección, recordándole al rey amonita cómo Israel había rodeado las tierras de Edom y Moab sin tomarlas, cómo habían acampado al otro lado del Arnón sin cruzar los territorios prohibidos, cómo habían pedido permiso a Sehón, rey de los amorreos, para pasar por su tierra, y cómo fue Sehón quien atacó primero. Fue Jehová Dios de Israel quien entregó a Sehón y a todo su pueblo en manos de Israel, declaró Jefté. Israel no conquistó tu tierra, amonita. Israel conquistó la tierra de los amorreos que vivían en esta región, ¿y ahora pretendes quitarnos lo que nuestro Dios nos dio en guerra justa? La respuesta de Jefté terminó con un desafío contundente. Durante 300 años, Israel ha habitado en estas tierras. ¿Por qué no las recuperaste en todo ese tiempo? Yo no he pecado contra ti, pero tú haces mal al hacerme guerra. Jehová, que es el juez, juzgue hoy entre los hijos de Israel y los hijos de Amón. Era una respuesta magistral, llena de lógica, historia y fe. Pero el rey de los amonitas no escuchó las palabras de Jefté. Su corazón estaba endurecido, su ambición era insaciable. Ya había decidido la guerra, y en ese momento algo poderoso sucedió. Las Escrituras revelan que el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté. No fue solo su fuerza natural la que se activó. No fueron solo sus habilidades de guerrero las que se despertaron. Fue el poder sobrenatural del Dios de Israel el que lo llenó, el que lo preparó para la batalla que venía, el que lo marcó como el libertador escogido. Sin embargo, en medio de ese momento de unción divina, Jefté hizo algo que cambiaría su vida para siempre, algo que lo perseguiría en su momento de mayor triunfo, algo que le costaría más de lo que jamás pudo imaginar. Pero el horror de lo que estaba por venir aún no se revelaba. Jefté hizo un voto que pronunció con labios sinceros, pero con un corazón que no midió las consecuencias. Un voto que nacería de su fe, pero que se convertiría en su pesadilla más desgarradora. Las palabras salieron de su boca mientras el Espíritu de Jehová reposaba sobre él. Si entregas a los amonitas en mis manos, cualquiera que salga de las puertas de mi casa a recibirme cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová, y lo ofreceré en holocausto. Era una promesa solemne, pronunciada en el fervor del momento, en la intensidad de prepararse para una batalla que podría costarle la vida. Jefté estaba haciendo lo que muchos guerreros de su tiempo hacían, asegurándose de que Dios estuviera de su lado mediante un compromiso extremo. Pero en su pasión por garantizar la victoria, en su desesperación por probar su fidelidad al Dios que lo había ungido, Jefté no pensó en todas las posibilidades. No consideró quién podría ser el primero en salir de su casa. No imaginó el precio real que podría estar prometiendo. Con el voto pronunciado y el Espíritu de Dios sobre él, Jefté marchó contra los amonitas. Pasó por Galaad y Manasés, reuniendo guerreros, organizando su ejército, preparando la estrategia que aplastaría al enemigo. Los hombres que lo seguían no eran solo los marginados de Tob. Ahora eran los guerreros de todo Galaad, hombres que meses atrás no habrían escupido en su dirección, pero que ahora marcharían a la muerte bajo su comando. La batalla fue feroz y definitiva. Jefté atacó 20 ciudades amonitas, desde Aroer hasta cerca de Minit y hasta Abel-Keramim. Las Escrituras describen la victoria con palabras simples pero poderosas. Y los hijos de Amón fueron humillados delante de los hijos de Israel. Fue una masacre militar absoluta.
El ejército que había aterrorizado a Galaad, que había quemado aldeas y esclavizado familias, fue destrozado completamente. Los guerreros amonitas, que habían marchado con tanta arrogancia, ahora huían despavoridos o yacían muertos en los campos de batalla. El rey amonita, que se había negado a escuchar la lección de historia de Jefté, ahora veía su imperio desmoronarse. Jefté había logrado lo imposible. El hijo de la prostituta, el rechazado, el expulsado, había salvado a todo Israel de una amenaza devastadora. Su nombre sería recordado para siempre. Su victoria sería cantada por generaciones. Los mismos ancianos que lo habían despreciado ahora lo alabarían como el libertador enviado por Dios. Mientras Jefté cabalgaba de regreso a su casa en Mizpa, rodeado de sus guerreros victoriosos, con el sonido de celebración llenando el aire, su corazón debió estar rebosando de emociones contradictorias. Orgullo por la victoria, gratitud a Jehová por cumplir su promesa, satisfacción por haber probado su valor ante los que lo rechazaron, y quizás en algún rincón de su mente el recuerdo de ese voto que había pronunciado en el calor del momento. Pero lo que Jefté no sabía, lo que no podía imaginar mientras se acercaba a su hogar, era que el verdadero horror no había estado en los campos de batalla. El verdadero sufrimiento no había sido enfrentar a miles de guerreros amonitas. La verdadera agonía estaba esperándolo en las puertas de su propia casa, porque cuando Jefté llegó a Mizpa, cuando los muros de su hogar aparecieron en el horizonte, cuando estaba a punto de entrar triunfante a celebrar la mayor victoria de su vida, sucedió algo que le destrozaría el alma de una manera que ninguna espada enemiga podría haberlo hecho. Su hija salió a recibirlo, su hija única, la niña de sus ojos, la única familia verdadera que tenía en el mundo. La única persona que lo había amado incondicionalmente cuando todos lo rechazaban. La única razón por la que su corazón había sanado después de años de dolor y humillación. Y ella salió danzando con panderos y alegría, liderando un grupo de mujeres que celebraban la victoria del libertador de Israel. Su rostro brillaba con orgullo, con amor, con la felicidad pura de ver a su padre regresar victorioso. No tenía idea del voto. No sabía nada de las palabras que su padre había pronunciado antes de la batalla. Solo sabía que su padre, su héroe, había salvado a su pueblo y regresaba cubierto de gloria. Cuando Jefté la vio, cuando sus ojos se encontraron con los de su hija, danzando con alegría inocente, algo dentro de él se rompió de una manera irreparable. En un instante, toda la gloria de la victoria se convirtió en cenizas. Toda la satisfacción del triunfo se transformó en horror absoluto. Todo el orgullo de haber salvado a Israel se volvió la más profunda agonía. Las Escrituras revelan su reacción con palabras que cortan como cuchillos. Cuando Jefté la vio, rasgó sus vestidos y dijo: «Ay, hija mía, en gran manera me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová y no puedo retractarme». Imagina ese momento. Jefté, el guerrero invencible, el hombre que había enfrentado ejércitos sin temblar, ahora estaba rasgando sus vestidos en señal de duelo devastador. Sus manos, que acababan de sostener espadas victoriosas, ahora desgarraban su propia ropa mientras su corazón se desgarraba por dentro. Sus labios, que habían pronunciado comandos militares con autoridad absoluta, ahora pronunciaban palabras de agonía indescriptible. «¡Ay, hija mía!». No era un grito de enojo hacia ella. Era un lamento de dolor insoportable.
Era el grito de un padre que acababa de darse cuenta de que su voto impensado, su promesa precipitada, su compromiso hecho sin considerar las consecuencias, ahora le costaría lo único que verdaderamente amaba en este mundo. Y lo más desgarrador de todo, Jefté no culpó a Dios, no culpó a sus enemigos, no culpó al destino. Se culpó a sí mismo mientras simultáneamente reconocía que no podía retractarse de su palabra dada a Jehová. Estaba atrapado entre su amor de padre y su voto sagrado, entre su corazón destrozado y su compromiso con Dios, entre salvar a su hija y mantener su honor ante el Señor que le había dado la victoria. Su hija, al escuchar las palabras de su padre, al comprender el voto que había hecho, respondió con palabras que revelan una madurez y una fe que superaban su edad. Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová ha vengado de tus enemigos, de los hijos de Amón. ¿Puedes comprender la magnitud de su respuesta? Esta joven, al darse cuenta de que era ella la destinada a cumplir el voto de su padre, no huyó, no maldijo, no rogó por su vida. En lugar de eso, le dio permiso a su padre para cumplir con su palabra. Ella, que no había hecho el voto, que no tenía responsabilidad en esta promesa terrible, estaba dispuesta a pagar el precio por el compromiso de su padre con Dios. Pero ella hizo una petición, una sola petición, antes de que se cumpliera el voto. Déjame por 2 meses que vaya y descienda por los montes, y llore mi virginidad, yo y mis compañeras. No pidió años, no pidió escapar, solo pidió 2 meses. 60 días para procesar lo que estaba a punto de sucederle. 60 días para llorar la vida que nunca viviría, los hijos que nunca tendría, el futuro que se había evaporado en un instante. Y Jefté, con el corazón destrozado en 1000 pedazos, le concedió esos 2 meses. Ella se fue a las montañas con sus amigas. Y durante 60 días, mientras Jefté permanecía en su casa viviendo la agonía más terrible que un padre puede experimentar, su hija lloró su virginidad. Lloró por los sueños no cumplidos, lloró por el amor que nunca conocería, lloró por los hijos que nunca nacerían de su vientre, lloró por su padre, cuyo momento de mayor triunfo se había convertido en su tragedia más devastadora. Y cuando los 2 meses terminaron, ella regresó a su padre, después de 2 meses llorando en las montañas, después de 60 días procesando el destino que le esperaba, después de despedirse de sus sueños y de su futuro, la hija de Jefté regresó a Mizpa. Y las Escrituras revelan con una brevedad devastadora lo que sucedió, y él cumplió el voto que había hecho. No hay descripciones del momento exacto, no hay palabras registradas de despedida entre padre e hija, no hay detalles del lugar o la hora. Solo esa frase terrible y definitiva cumplió el voto. Jefté, el guerrero que había conquistado 20 ciudades, que había destrozado ejércitos, que había sido ungido por el Espíritu de Dios, ahora tenía que cumplir la promesa más dolorosa de su vida. Y su hija, con una valentía que superaba la de cualquier soldado en el campo de batalla, entregó su vida por el voto de su padre. Imagina el silencio que debió llenar ese momento. Imagina las lágrimas que debieron correr por el rostro curtido de Jefté, ese hombre que nunca había llorado ante ningún enemigo. Imagina el último abrazo entre padre e hija, sabiendo ambos que era el final. Imagina las palabras susurradas, las oraciones elevadas, el dolor insoportable de cumplir un compromiso con Dios que costaba absolutamente todo. Jefté había ganado la guerra, pero había perdido su alma. Había salvado a Israel, pero había sacrificado su propia descendencia.
Había probado su fidelidad a Dios de la manera más terrible imaginable. El hijo rechazado que se convirtió en Salvador ahora era el padre victorioso que se convirtió en esclavo de su propia promesa impulsiva. Y cuando todo terminó, cuando el voto fue cumplido, cuando la hija de Jefté ya no respiraba más, algo cambió en Israel. Las Escrituras revelan que se estableció una costumbre, una tradición que honraría para siempre el sacrificio de esta joven cuyo nombre ni siquiera conocemos. Y se hizo costumbre en Israel que de año en año fueran las doncellas de Israel a endechar a la hija de Jefté Galaadita 4 días al año. 4 días cada año las jóvenes de Israel dejaban sus casas, sus familias, sus rutinas diarias y se iban a llorar por la hija de Jefté. No era una celebración, era un lamento. Era un recordatorio colectivo del precio terrible que a veces se paga por la victoria. Era una advertencia para todas las generaciones futuras sobre el peligro de hacer votos precipitados sin medir las consecuencias. Pero también era algo más profundo. Era un reconocimiento de que esta joven sin nombre había mostrado más valentía que muchos guerreros, que su obediencia voluntaria, su disposición a hacer el cumplimiento del voto de su padre, su fe en que Dios era digno de ese sacrificio, merecía ser recordada para siempre. Ella no pidió ser liberada, no rogó por escapar, no culpó a su padre por su imprudencia. En lugar de eso, honró el compromiso que él había hecho con Jehová, incluso cuando le costaba la vida. La historia de Jefté no terminó con gloria compartida y celebraciones continuas. Terminó con un corazón destrozado, con una casa vacía, con el eco de risas que nunca volverían a sonar. Jefté continuó siendo juez de Israel durante 6 años más, liderando al pueblo que había salvado. Pero cada día de esos 6 años debió ser un recordatorio viviente de lo que su voto impulsivo le había costado. No tuvo más hijos, no tuvo descendencia que continuara su nombre. El hombre que había sido rechazado por su origen, que había luchado toda su vida por un lugar de pertenencia, por ser aceptado, por tener familia, ahora vivía en una soledad diferente, pero igualmente devastadora. Esta vez no era el rechazo de otros, era el vacío dejado por su propia promesa cumplida. Y cuando Jefté murió, fue sepultado en una de las ciudades de Galaad. La tierra que una vez lo expulsó, ahora se convirtió en su lugar de descanso eterno. El hijo de la prostituta, el marginado, el rechazado que se convirtió en Salvador, ahora descansaba entre los respetables que lo habían despreciado. Pero su victoria había venido con un precio que ningún oro podría pagar, que ninguna gloria podría compensar, que ningún honor podría sanar. La ironía es devastadora cuando la examinas con detenimiento. Los hermanos de Jefté lo expulsaron para que no tuviera herencia en la casa de su padre, para que su línea no continuara, para que su nombre no fuera recordado entre las familias respetables de Galaad. Y al final, aunque Jefté logró liderazgo y victoria, aunque probó su valor 1000 veces, aunque fue usado por Dios para salvar a toda una nación, sus hermanos ganaron de cierta manera. Jefté no tuvo descendencia, su línea terminó con él. Su nombre se extinguió en la generación siguiente. Pero hay algo que sus hermanos no pudieron quitarle, algo que ningún rechazo pudo robar, algo que ni siquiera el cumplimiento de su voto terrible pudo destruir: su lugar en la historia sagrada de Israel. Jefté está registrado en las Escrituras no como el hijo de la prostituta, no como el rechazado, no como el marginado, sino como uno de los jueces que Dios levantó para salvar a su pueblo. Su historia está preservada para todas las generaciones. Su fe está mencionada en el libro de Hebreos entre los héroes de la fe, junto a nombres como Abraham, Moisés y David. Los que lo rechazaron han sido olvidados.
Los ancianos que lo despreciaron y luego lo suplicaron no tienen nombres en las Escrituras. Los hermanos que lo expulsaron con crueldad son anónimos en la historia. Pero Jefté, el hijo no deseado, es recordado. Su hija sin nombre es llorada, su sacrificio es honrado, su fe es celebrada. Gracias por dedicar tu tiempo a conocer esta historia poderosa de Jefté, el rechazado que se convirtió en Salvador de Israel. Valoramos profundamente que hayas permanecido hasta el final de este relato que nos revela verdades eternas sobre el rechazo, la redención y el precio terrible que a veces pagamos por nuestras decisiones impulsivas. Ahora te invito a que te suscribas a este canal para continuar aprendiendo estas historias bíblicas que transforman vidas y fortalecen tu fe en medio de las pruebas más difíciles. Comparte este video con alguien que ha experimentado el rechazo, con alguien que necesita saber que Dios puede usar incluso a los más despreciados para cumplir sus propósitos poderosos. Activa las notificaciones para no perderte ningún contenido que edifica tu vida espiritual y te acerca a las verdades profundas de las Sagradas Escrituras. Déjame en los comentarios, ¿qué aspecto de la historia de Jefté te impactó más profundamente? ¿Fue su dolor por el rechazo familiar? ¿La hipocresía de los que lo expulsaron pero luego le suplicaron? ¿Su intento de buscar la paz antes de la guerra? ¿O el sacrificio devastador de su hija única? Tu participación ayuda a que este mensaje llegue a más corazones que necesitan estas verdades transformadoras. Esta historia verdadera, según las Sagradas Escrituras del libro de Jueces, nos enseña que el rechazo humano no determina nuestro propósito divino, que Dios puede levantar a los más despreciados para cumplir sus planes más grandes, y que nuestras palabras tienen consecuencias eternas que debemos medir con sabiduría antes de pronunciarlas. Jefté mantuvo su compromiso con Dios en medio del dolor más devastador, de la hipocresía más cruel y del precio más terrible que un padre puede pagar. Su ejemplo nos recuerda que la fidelidad a nuestros votos es sagrada, pero también nos advierte sobre el peligro de hacer promesas impulsivas sin considerar todas las consecuencias. Nos enseña que la victoria externa no siempre significa victoria interna, y que a veces el éxito más grande viene acompañado del dolor más profundo. Que la historia de Jefté y su hija nos inspire a buscar a Dios en nuestro rechazo, a perdonar a los que nos han herido incluso cuando nos necesitan, a pensar cuidadosamente antes de hacer votos, y a reconocer que Dios valora nuestro corazón por encima de nuestro origen, nuestra reputación o nuestras circunstancias. Hasta pronto, y que Dios te bendiga grandemente.